Okay, so we're going to talk about profitability tools, which are three really and simple and basic tools in order to create this profitability objective that every company has. So we have value creation, strategic positioning, and firm's operation. And we're going to check the first one, which is value creation. Once the link works, so we have here the value creation. Basically, value creation is measured by the difference between its cost and production and the value the consumers perceive. The higher value the consumers create from a product, the prices obviously they're going to increase. And in order to create a profit, you have to create an innovation in your product that consumers will pay more. So this is really simple. In this case, we have the iPhone, the Apple thing, which is really simple with this fidget spinner, sorry, this third cam that is in the iPhone 11, and the technology that is used in Nike's sneakers. So these two examples are really basic and are really useful in order to clarify the thing of value creation. Entonces, en español, pues prácticamente la creación de valor se mide en la diferencia entre los costos de producción y el valor que que los propios consumidores perciben de ese producto. Entre más valor le pongan los consumidores a un producto, pues obviamente el precio va a incrementar, ¿no? Y para poder crear alguna ganancia o generar ingresos para la empresa, siempre es importante estar generando una innovación en el producto para que los consumidores paguen más por él. Les estaba dando ahorita, perdón, el ejemplo de iPhone, de Apple en este caso, con el iPhone 11. O sea, ¿qué fue lo más innovador, entre comillas, que le pusieron al teléfono? Ah, pues sabes que le vamos a poner una tercera cámara. O sea, muy poca gente del 100% que compra el iPhone 11, el iPhone cada año, en este caso el iPhone 11, estoy seguro que el 5% menos sabe utilizar o darle un uso efectivo a las tres cámaras, por ejemplo, los microprocesadores que tiene, que la paleta de colores, etcétera, etcétera, etcétera. Por esta simple adición que le está poniendo iPhone al teléfono, le está poniendo Apple al iPhone, pues prácticamente estás generando una propuesta de valor al teléfono que hace que cueste más de 30,000 pesos. Y es lo que la gente te está pagando por ese teléfono. Y por otro lado, el caso de Nike, cuando recién salió la empresa o se creó, empezaron con este rollo de ponerle aire al tenis. Antes, pues prácticamente era una suela lisa para todos los tenis en su momento, en los años 70 y 80. Aparece este sistema que le pongas aire a las suelas, los haces más cómodos y la gente empieza a percibirlo como un producto que tiene un valor agregado, que en este caso es una suela de aire que los hace más cómodos. Entonces, con esta innovación tecnológica en los tenis, pues obviamente Nike los vende a un precio mayor. Estamos hablando, pues ustedes se meten ahorita, por ejemplo, a la página de Nike y ya no se habla del aire, sino que se habla de la suela que se llama Nike Zoom, que según te da más potencia a la hora de caminar, a la hora de correr, te amortigua la pisada. Y eso hace que los tenis ahorita cuesten arriba de 3,000, 4,000 pesos, ¿no? Porque hay gente que te paga por eso, porque no solamente es un producto útil, sino que le están dando un valor agregado, en este caso una suela más cómoda, para que tú, pues obviamente pagues más por este zapato, ¿no? Continuando, pues vamos ahora con la strategic positioning, which is firms must choose between differentiation or low cost strategy. However, in order to maximize the profitability, a firm must apply these three things. Pick a position of efficiency frontier in the sense that there is enough demand to support the choice, have a competent internal operations, and be sure the organization has the right structure to absorb the chosen strategy. Entonces, en este caso hay dos principales estrategias, que una es, como les digo, la de creación de valor y la otra es de reducir costos para que tu producto sea competitivo. Tienes que elegir entre tener un producto que se diferencie, en este caso, por ejemplo, el iPhone con las tres cámaras o los tenis Nike con la suela de aire o la suela nueva con Nike Zoom, por ejemplo, o tener un producto que tenga costos bajos, ¿no? Que sea muy barato producirlo, lo puedes producir en masa y sea popular. Pero para eso tienes que ser sensato como empresa, ¿no? Tienes que determinar cuál te sirve dependiendo qué demanda tengas de tu producto que te permita absorber esa estrategia, porque las dos te generan un costo muy importante. Además de eso, pues tienes que tener un equipo de trabajo muy competente en el caso de manufactura, el caso de publicidad, el caso de logística, recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y como les dijo, que la organización tiene la estructura adecuada para absorber
la estrategia. Entonces estás entre generar valor o reducir el costo, reducir los precios. En este caso, un ejemplo que les puedo dar de una empresa que reduce los costos es esta empresa china Xiaomi que te produce teléfonos muy baratos y te produce también relojes inteligentes como el Apple Watch, pero pues a un precio muchísimo menor, ¿no? La estrategia de Xiaomi es reducir los costos para poder entrar al mercado, mientras que otras empresas tradicionales utilizan, pues el caso de iPhone, utilizan la creación de valor, ¿no? Entonces, para una empresa, tiene que saber cuál la estrategia les aplica mejor de manera que no les afecten sus finanzas y pueda ser competitivo. Y finalmente están las operaciones de la empresa que obviamente para poder laborar de manera adecuada tienes que crear una base muy fuerte de actividades que te permitan determinar o te permitan a ti generar los ingresos o tener la liquidez que tú esperas como empresa. Las actividades primarias o las actividades principales obviamente está la de investigación y desarrollo, la producción de tu bien o de tu producto, el caso de publicidad y ventas y el servicio al cliente. Estas son las que te tienes que enfocar principalmente de manera que tu empresa sea sólida. Porque en el caso de investigación y desarrollo, pues estás tú al tanto o estás al día en lo que está necesitando el consumidor, en este caso, un mercado. Producción, obviamente, pues aquí necesitas tener tú una muy buena base de manufactura para que generes un producto que sea de calidad. Marketing, pues prácticamente se define solo, ¿no? Tienes que tener buena publicidad para que tu producto sea popular y lo puedan comprar. Y obviamente el servicio al cliente, que es muy importante, que es lo que te genera a ti una sólida base de clientes fieles, ¿no? Esas son pues prácticamente las tres herramientas para generar tú un ingreso de manera que tu empresa sea fuerte y pueda solventar los gastos, ya sea por la creación de un valor o por reducir costos.